La nueva actividad se llama Nuevas Izquierdas y Tradiciones Populares en Europa. Para eso vamos a contar con la participación nada más y nada menos que algunos referentes conocemos bastante, si hablamos de Syriza, si hablamos de Podemos y también de Irlanda. Vamos a darle la bienvenida a nuestros ponentes el día de hoy. Va a estar moderada esta mesa por Pedro Brigger. Le damos la bienvenida a Constantino Zoukalas de Grecia, a Germán Cano de España y a Martina Anderson de Irlanda. Coalición de Izquierda Radical. Nuestro invitado es parlamentario de allí, de este partido que también le da mucha esperanza y mucho empuje para que el cambio se pueda replicar en toda Europa. Germán Cano, de España, con nosotros, profesor de filosofía, un gran pensador, muy reconocido, aunque ponga cara de sorpresa. Bueno, representante también de Podemos, que dice: el tiempo es ahora. Habla de ese tic-tac y atreverse a poder sería algo así como los bomberos frente al incendio del neoliberalismo. Y también está con nosotros Martina Anderson de Irlanda. Ella es eurodiputada por Sinn Féin de Irlanda del Norte, el partido que es Nosotros Mismos. Una gran luchadora cuyo compromiso la tuvo más de 13 años en prisión por sus convicciones. ¿Sí? El moderador, el periodista, escritor, sociólogo Pedro Brigger, al frente de Visión 7 Internacional, titular de la Cátedra de Sociología en Medio Oriente y director también de la página Nodal. Todo tuyo, Pedro. Gracias, Lourdes. Buenas tardes. Buenas tardes a todos y todas. La verdad es un gusto poder estar aquí moderando esta mesa. Gracias a Ricardo Forster por la invitación, por supuesto al Ministerio de Cultura por esta actividad. Y yo estaba pensando cómo a veces las circunstancias de la vida tienen casualidades, uno podría decir, porque estoy moderando una mesa que para mí tiene un significado muy profundo. Grecia para mí es muy importante. A mí la película Z, cuando yo la vi en mi adolescencia, me cambió la vida. Tuvo un impacto emocional, político, ideológico muy fuerte y pude seguir todo el proceso del desarrollo de Syriza en estos últimos años. Estuve varias veces en Grecia y por supuesto que pude ver también el triunfo electoral de Syriza. Por otra parte, también pude ver casi desde el comienzo el surgimiento de Podemos, participando en algunas asambleas en Madrid, viendo cómo ese movimiento de base comenzaba a germinar. Estuve el año pasado cuando fueron las elecciones al Parlamento Europeo y cuando nadie esperaba esos 5 eurodiputados, esa aparición fulgurante de Podemos, que también seguí de cerca con la manifestación en Madrid hace unas semanas. Y el Sinn Féin, qué decir de una historia de lucha que la verdad para mí es un lujo, un honor. Yo aprendí mucho y crecí mucho y me formé mucho ideológicamente comprendiendo la cuestión nacional en diversos lugares del planeta, Euskadi, el norte de Irlanda, Palestina, el Sahara, la cuestión de Quebec y sin lugar a dudas la cuestión de Irlanda tuvo una importancia para mí muy importante, muy trascendente, estudiar cómo los ingleses habían dividido la isla y sin lugar a dudas que el Sinn Féin ocupa un lugar en esa parte de la historia. ¿Quién no ha escuchado alguna vez aquella canción de John Lennon sobre el Domingo Sangriento? ¿Quién no escuchó o vio esas imágenes de una joven diputada al Parlamento británico, Bernadette Devlin, dándole una cachetada a un ministro del Interior británico? ¿O quién no recuerda la inflexible Margaret Thatcher dejando morir uno tras otro a los presos del IRA con Bobby Chant en su momento a la cabeza?
Entonces creo que estamos en una mesa no solamente interesante, sino cargada de historia. No voy a agregar lo que significa España para todos nosotros, esta relación tan privilegiada con Grecia, cuántos de nosotros a veces no nos damos cuenta, las palabras que provienen del griego que son parte de nosotros, y tal vez para muchos sea algo novedoso lo que sucede en Irlanda, pero una región que ha tenido una importancia muy fuerte en Europa y que además las tres regiones, los tres países han sido de los más afectados por las brutales políticas de ajuste de la famosa troika de los organismos internacionales europeos. Y yo quería dejarle una pregunta flotando a los tres panelistas, que seguramente cada uno hablará desde su propio lugar, porque recordaba una canción que hace casi 40 años cantaba un cantautor español de nombre Javier Crae con Joaquín Sabina, un joven Joaquín Sabina, que se llama Cuervo Ingenuo. Y en esa canción Javier Crae interpelaba a Felipe González porque le decía que Felipe González iba a sacar a España de la OTAN si ganaba, y sin embargo Javier Crae le decía: hombre blanco, hablar por lengua de serpiente, tirar millones al comprar aviones en lugar de recortar el mejor cliente de Estados Unidos. ¿Y por qué menciono la canción de Javier Crae con Joaquín Sabina, que tiene tantos años? Porque hace pocos meses atrás Javier Crae cantó en público esa canción con Pablo Iglesias, el principal referente de Podemos. Y entonces, claro, la pregunta que uno podría hacerle a Pablo Iglesias es la misma que le puede hacer a Alexis Tsipras o a los compañeros del Sinn Féin. ¿Hay que respetar todo aquello que dicen? ¿Se puede salir de la OTAN? ¿Hay efectivamente un plan alternativo o terminamos cumpliendo con aquellos mandatos que dicen que hay que hacer porque no hay una vía alternativa? Y creo que los tres panelistas de hoy lo que tratan de presentar es justamente una vía alternativa, y que creo que es un lujo que nosotros podamos escuchar en esta ocasión y tener efectivamente la posibilidad de escuchar a un compañero griego de Syriza, que creo que es un lujo para todos. Una aclaración importante. Recuerden los receptores. Hay dos tipos. Prueben Canal 1 o Canal 5. Hay unos que tienen más canales, por eso les digo. Pero vayan preparándose para la traducción simultánea. Canal 1 o Canal 5. Adelante. Muchas gracias. Gracias. Unfortunately, I cannot speak Desgraciadamente no puedo hablar en español. Spanish. Entonces, voy a empezar con dos palabras en español. Compañeros and amigos. Compañeros y amigos. And the last word I'm going Y la to utter última at the end of my palabra speech que is voy a agregar al venceremos. final va a ser venceremos. But the world is El changing, mundo it's está obvious. cambiando, esto es obvio. And we may well be Y entering quizás estemos a new era. entrando en una nueva era. For the first Por time primera since the end of the vez Cold desde el War, final de la Guerra the Fría, dominant power system el sistema de seemed poder uncertain of the dominante future. parece no tener seguridad acerca del Indeed, futuro. De if hecho, capitalist social si las relations relaciones still sociales prevail, capitalistas siguen vigentes mechanisms sin ensuring trabas, their smooth los mecanismos reproduction que aseguran are su increasingly reproducción challenged. se enfrentan a Thus, graves an desafíos. optimistic beatitude Entonces, una is being beatitud tainted optimista by está viéndose shadows, manchada insecurity por and doubt. sombras ampliadas de There is inseguridad y many. duda. On the one hand, Por un lado, ecological bottlenecks hay cuellos de all botella over the world have ecológicos developed que se han into convertido intolerable menaces en to the amenazas world. incontrolables a la supervivencia del mundo.
Por el otro, el productivismo y consumerismo de mercado sin freno parecen haber llegado a sus límites externos. El mundo que conocemos y que estábamos acostumbrados ya no puede seguir de la misma manera. Y todo esto es dramáticamente nuevo. Dentro de este nuevo contexto, creo que todos estamos obligados a repensar la manera en que entendemos el mundo que nos rodea. Y entonces tenemos que... Y repensar significa reideologizar, reordenar nuestras ideas, básicamente en contra de la desideologización neoliberal de todos los temas. De hecho, las reglas de la competencia, productividad y la racionalización optimizada eran consideradas universalmente como válidas históricamente. Y la acción política, el sistema político y la política era restringida a un papel subalterno y dependiente. De hecho, esto es lo que es el consenso de Washington. Se dio por sentado que el progreso universal dependía del pleno respeto de las limitaciones objetivas resultantes del mercado libre. No puede haber una alternativa plausible. Esto es lo que el TINA de Thatcher implica, es decir, una devaluación estructural de lo político. Y la racionalidad productivista universalmente válida que debía eliminarse. Pero esto no es todo. La desaparición de la política equivale a una gradual desustancialización de la democracia. La tecnificación e instrumentalización deliberada de la mayoría de los temas colectivos solamente se puede dar si los pueblos no tienen la capacidad o competencia de reformular sus destinos y sus ideas. En este sentido, el sistema de valores está cada vez más heterónomo intrínsecamente, y esto es lo que se implica por el uso general de la transformación de la palabra y la semántica. Ya no hablamos de gobierno, hablamos de gobernabilidad, y eso no es un accidente. Estos desarrollos han llevado en todo el mundo a cambios espectaculares en la organización de los subsistemas políticos, dentro de los cuales el debate abierto sobre las normas sociales y las alternativas políticas se ha visto transformado en una cuasi unanimidad en todos los temas básicos sobre lo que es bueno, lo que es malo, lo que se desea, lo que no se desea. Y de ahí, todos sabemos, por lo menos en Europa, hay una convergencia general de proyectos y programas políticos. Entonces, la democracia social se ha visto emasculada y los antagonismos electorales y las campañas se han vuelto una presentación teatral. Entonces, de ahí resulta hasta ahora la decadencia de la izquierda y la pregunta retórica, y que es muy embarazosa, que no se puede traducir a otra lengua, es ¿qué es la izquierda? ¿Qué significa? ¿Qué es lo que queda de la izquierda? No es de sorprender que al final de la Guerra Fría el triunfo del liberalismo se consideró como equivalente del final de la historia, y con la exclusión de la ideología en el campo de la toma de decisiones políticas. Se dio por sentado que el futuro del mundo iba a ser sometido a una heteronomía total, normativa, organizacional y ideológica. Pero obviamente la historia no se detiene.
Y la política y la ideología ha vuelto al centro del escenario. De hecho, posiblemente estemos asistiendo a un cambio en el paradigma histórico. Una vez más, los conflictos políticos y los antagonismos faccionales entre facciones parecen estar organizados en términos de clase. Y la lucha política e ideológica ha vuelto. Por lo tanto, una vez más, estamos viendo un resurgimiento de la guerra entre la derecha y la izquierda. Peor las palabras, y me estoy refiriendo a las palabras izquierda y derecha, que antes parecían anticuadas, ahora atraviesan la imaginación social en una escala cada vez mayor. La política ha resurgido. Pero no es todo. Ahora es evidente que la lucha política de aquí en más debe estar integrada dentro de un denominador común cultural y moral. La esperanza de un mundo mejor es ahora consustancial con el mantenimiento de una profundización de la democracia. Y esto es nuevo. Las formas representativas deben ser defendidas escrupulosamente, aun si esto implique que también tengamos que buscar nuevas formas de representación y de democracia directa. Pero el sistema democrático liberal debe mantenerse intacto. La historia nos ha enseñado que los derechos humanos, la representación y el Estado de Derecho deben defenderse a todo costo. Los derechos básicos, lo hemos sabido desde el principio: libertad, igualdad, fraternidad, justicia y solidaridad deben ser consideradas como inseparables, tanto desde el punto de vista normativo como institucional. Por ende, el rechazo explícito de toda forma de autoritarismo centralizado, ni mencionar el totalitarismo y la violencia política organizada. Pero irónicamente parece que estamos volviendo a un concepto que el primero que mencionó fue Abraham Lincoln. Necesitamos un gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Y la izquierda socialista solo puede surgir como una alternativa histórica factible si es democrática, permanente y cuestionablemente. Pero esto no es todo. Las cosas también están cambiando en otros aspectos. La política y la lucha ahora debe estar organizada en una escala mucho más amplia que antes. De hecho, si las naciones-estado todavía existen, aun cuando el juego político debe seguir organizado a nivel nacional, la globalización ha producido cambios significativos en la forma de integración en el mundo circundante. Ahora, ningún país puede aislarse prácticamente, en realidad o potencialmente, del resto del mundo. En este sentido, a pesar de su importancia ideológica, la noción de la soberanía debe ser vista bajo una nueva luz. La interdependencia transterritorial ya es irreversible. Entonces, aun si la escala formal de la lucha política sigue siendo nacional, sus limitantes sustanciales y operativas deben ser consideradas a un nivel más amplio. Nadie está aislado, nadie está solo. Todos dependemos de las luchas y éxitos de unos y otros, y también de los fracasos. Y esto no solo se aplica con respecto a las formas democráticas, sino que también se aplica
a todos los valores fundamentales. Y la izquierda internacional se ve obligada a avanzar en un mundo que cada vez es más pequeño, indivisible e integrado. Y este es el motivo por el cual las regiones, los continentes y las entidades socioculturales establecidas históricamente tienen un nuevo papel histórico, y esto se aplica especialmente para dos regiones del mundo. En primer lugar, América Latina, y en segundo lugar, Europa, especialmente Europa meridional, que comparte una serie de factores comunes. En ambos casos, la importancia simbólica de la lucha de clases sigue vigente. En ambos casos, la izquierda está impregnada por los valores éticos internalizados que planteó el iluminismo europeo. En ambos casos, la cultura y las lenguas dominantes provienen de la misma tradición, y en ambos casos los antagonismos políticos han llevado a la larga a la instalación de terribles dictaduras, espantosas represiones y en algunos casos guerras civiles. Por lo tanto, no es casualidad que tanto América Latina como Europa meridional, en ambas regiones, surgen nuevos proyectos orientados hacia la izquierda. Y tienen nuevos éxitos. Las nuevas formas de integración colectiva en el mundo tratan de perseguirse, se están experimentando con nuevos modelos de cooperación internacional y se están considerando nuevos métodos de coordinación política. Insisto en la parte de consideración y cooperación. Insisto con América Latina porque es la primera vez en la historia que se está concibiendo un modelo social alternativo que se está implementando a nivel continental. Creo que es la primera vez que el equilibrio internacional de fuerzas se ve desafiado por medio de las iniciativas comunes concebidas a nivel regional. En otro sentido, esto también se aplica en Europa, que ya no hay que olvidarse, Europa proporcionó el primer intento histórico por integrar estados nacionales separados. Sin embargo, este experimento lamentablemente no se concretó plenamente. La Comunidad Europea desarrolló unas instituciones rengas y nunca se desarrolló en una entidad políticamente coherente. Todos los debates sobre las alternativas políticas e ideológicas comunes se ahogaron en una jerga tecnocrática petrificada. Más en el mundo, la dominación de los dogmas neoliberales zanjó el destino de un experimento trunco. En este momento Europa se está ahogando en sus propias palabras. Sin embargo, la crisis actual del capitalismo neoliberal parece estar inaugurando una nueva etapa, incluso en Europa. Los efectos sociales de la crisis son devastadores, como en otros lugares. La explotación, la desigualdad, la miseria, la pobreza, el desarrollo desigual han alcanzado dimensiones inéditas. De hecho, nunca antes en la historia de la humanidad tan pocos han podido controlar tanto en perjuicio de la mayoría. Nunca antes este fenómeno se pudo considerar como inevitable e incluso natural. Nunca antes el capital rapaz ha tratado de conseguir esto. Todos los procesos de toma de decisión por parte de las autoridades. Por primera vez en la historia, la coexistencia de los estados con el capital han sido
unilaterales en el tema. La autonomía relativa de la mayoría de los estados y, por extensión, la mayoría de las sociedades está bajando. Y este es el resultado inevitable de la toma de decisiones neoliberal, teniendo en cuenta que se toma a nivel político. Esto refleja directamente intereses de las fracciones dominantes de capital. Los modos de desregulación, despolitización y desnormativización de todas las cuestiones económicas ahora está establecido y bien ensayado. Además, parece que estamos presenciando el surgimiento de un nuevo marco jurídico, nuevas técnicas normativas y judiciales que neutralizan y previenen todas las reacciones que surjan de órdenes normativos nacionales de larga data. Se están inventando y reinventando métodos cada vez más sofisticados y elaborados de poner a los pueblos de rodillas todo el tiempo. Nuevas formas de subyugar legalmente a las masas y pueblos recalcitrantes son el objeto de experimentos políticos sistemáticos. Las formas racionales que surgen de represión de clases están internalizadas a nivel universal. Estoy pensando en el tratamiento de shock que muchos países latinoamericanos han sufrido bajo los auspicios de esta nueva, digamos, legalidad internacional offshore, principalmente bajo la bandera de la ciudad de Londres. Bajo estas circunstancias, parece que no hay límite normativo intrínseco a la extorsión excesiva y a la explotación excesiva. Por primera vez en la historia moderna, la norma Pacta Sunt Servanda se toma a valor nominal. Por primera vez, el hábito, la costumbre, las normas éticas, la buena fe, la justicia material, que siempre se han concebido como parte integral de todos los órdenes culturales anteriores, parecen desactualizadas e irrelevantes. La lógica del libre mercado pura, no mitigada, es la nueva ley, el nuevo derecho. Después de 200 años, uno puede decir que la economía está totalmente desincrustada de la sociedad. Ahora, el tratamiento ilógico de la deuda argentina es solo el ejemplo más reciente de esta tiranía dominante. Pero más elocuente es el caso de Grecia. De hecho, tenemos que tener en cuenta que Grecia está en la eurozona, el sistema monetario europeo común. No puede, por lo tanto, no puede haber decisiones monetarias nacionales unilaterales. La terapia de shock debe ser considerada e impuesta de diferente manera. La redistribución sistemática de la riqueza a favor del capital, el desmantelamiento del estado de bienestar, la reducción de salarios y la racionalización de las relaciones laborales ahora tiene que tener lugar internamente. Esto es lo que se llama devaluación interna precisamente. Todos los pequeños países vulnerables que pertenecen a uniones más grandes deben estar sujetos al nuevo dogma de la austeridad. Y en principio no pueden salirse del sistema libremente ni expresar sus objeciones. Tienen que sucumbir. Esta es la teoría. Ahora, Grecia fue el primer país en pagar este precio enorme de este reajuste brutal neoliberal. En 4 años nada más, un país moderadamente próspero fue puesto de rodillas. Las tasas de desempleo ascendieron a 25-30% de la fuerza laboral total, y esta tasa dentro de la generación más joven llegó a 50-60%. La pobreza absoluta ha inundado el 35% de la población. Las jubilaciones, los salarios se han reducido en un 50%. Más de la mitad de las pequeñas empresas han sido conducidas a su quiebra. Y la gente
está desesperada o si puedes, huye del país. No es al azar que, de acuerdo con las últimas estimaciones, 180.000 graduados altamente especializados, la mayoría de ellos con un doctorado, han sido obligados a emigrar. Es enorme el número, si uno piensa que es el 5% de la población activa. Grecia está siendo privada de sus mejores talentos jóvenes. La imagen es catastrófica. Y los efectos son terribles. Deleterios son terribles. La falta de techo, la mendicidad son endémicas. Las tasas de suicidio han aumentado, la expectativa de vida está declinando. Cada vez más niños de edad escolar sufren síntomas de desnutrición severa y los trastornos mentales psiquiátricos han llegado a proporciones alarmantes. De hecho, es la primera vez que yo recuerde que un país europeo tenga que enfrentar una crisis humanitaria de esta talla en un tiempo de paz. 4 años fueron suficientes para que todo el país fuera destruido. Sin embargo, las autoridades europeas parecen no descansar y parecen ser indiferentes en cuanto a la persecución de estas recetas catastróficas. El objetivo es obvio. Si el orden mundial neoliberal ha de ser preservado intacto, todos los pueblos recalcitrantes deben ser obligados a enfrentar la realidad y la verdad neoliberal. Y esto parece más urgente si otros pueblos parecen listos a unirse a los rangos de esta herejía. No es accidente que junto con marxismo y también las recetas keynesianas sean consideradas no solo no aplicables, sino a veces incluso más peligrosas y subversivas. De hecho, acostumbrados como han estado a su autosuficiencia e invulnerabilidad histórica, los tecnócratas austeros están más temerosos de las reformas que de la revolución. Sin más, por lo tanto, el que quiera desafiar la sabiduría omnipotente de la potencia o poder del mercado está relegado o es relegado al submundo. Esta es la quintesencia de la nueva doctrina económica dominante de padecimiento necesario impuesto. Nunca antes la teoría económica ha sido tan vergonzosamente poco ética. Marx habló de la miseria de la filosofía. Esto es epistemotizado ahora por la miseria de la economía. Bueno, los dogmas de autoridad europeos parecen cada vez más inflexibles. Esta inflexibilidad se ve realzada desde que otros pueblos europeos están comenzando a adoptar puntos de vista igualmente no ortodoxos. Es por eso que la autocomplacencia arrogante está ahora obligada a cohabitar con la incertidumbre. Y es por eso que el fortalecimiento de la izquierda griega desde Siriza, es que está algo en el gobierno Siriza, ahora se considera incluso más peligrosa que antes. A pesar de que, o probablemente porque del 70 al 80% de la población está respaldando al gobierno, las autoridades europeas tienen miedo. Y este es el caso, dado el surgimiento meteórico de Podemos en España y Sinn Féin en Inglaterra. Esto parece implicar que el nuevo modelo europeo es posible y puede ser implementado.
Por supuesto, uno podría concebir otras cosas. Las autoridades europeas podrían haber hablado sobre otras soluciones posibles, pero no lo hicieron. La agenda política, que incluye todas las preguntas sobre las cuestiones políticas normativas tradicionales, está fuera. Han sido totalmente erradicadas desde fines de la era de Jacques Delors. Por lo tanto, no puede haber un proyecto político y social comunitario. La integración ahora es una palabra vacía. No es un accidente que el presupuesto europeo común esté bajo continua restricción, especialmente por la presión de Alemania y Gran Bretaña. Y ahora es menos del 1% del PBI europeo. Tampoco es accidente que se hayan abolido proyectos mediterráneos integrados que apuntaban a la redistribución moderada de la riqueza. Y tampoco es un accidente que la política de agricultura europea esté ahora bajo la sombra de su propio yo. Por lo tanto, no es un accidente que la tarea real de la Unión Europea, del Banco Central Europeo y del Fondo Monetario Internacional sea asfixiar literalmente a la economía griega y que esté tomando lugar unas semanas antes de las elecciones en Andalucía y en Madrid. El mensaje está claro. Todos los pueblos europeos tienen que ser conscientes de las consecuencias inevitables de elegir inadecuadamente. Si el electorado no es sabio, debe enfrentar las consecuencias. Y esto es precisamente la quinta esencia de la nueva catastrología tecnócrata que se ha adoptado en Bruselas, no solo en Bruselas. El sentido común debe ser la regla. Bueno, camaradas y amigos, estoy terminando, pero estamos todos juntos batallando contra el neoliberalismo y la austeridad dogmática. Debemos luchar contra la austeridad, debemos luchar contra las ganancias, el sentido común neoliberal. No tenemos otra opción y no tenemos otra forma de seguir. Obviamente, la historia es irónica, incierta y cruel a veces. No podemos tener la certeza de ganar, muy lejos de ello. Cuanto más cuando las fuerzas oscuras del nacionalismo, de la ultraderecha, incluso el neofascismo, parecen estar acechando ahí en las sombras. No estamos seguros de ganar. El capitalismo neoliberal no habla de su última palabra, pero si no ganamos, es toda la civilización occidental la que puede estar amenazada de extinción. Por lo tanto, estamos obligados a luchar y somos optimistas porque optimismo es sinónimo de racionalidad. Por primera vez, de hecho, las tendencias históricas parecen estar visiblemente involucradas a nuestro favor. Cada vez más lo están aquellos que demandan democracia, autonomía política, justicia social y soberanía popular al mismo tiempo. Nos dicen que estamos en el ojo del huracán, pero el ojo del huracán es también el ojo de una nueva esperanza universal. Una vez más, podemos permitirnos disfrutar de nuestras fantasías utópicas largamente reprimidas. Estoy convencido de que vamos a vencer.
venceremos. Voy a utilizar la palabra griega también, venceremos, sinónimo de venceremos. Y voy a terminar con un poema, una poesía romántica, realista, del gran poeta Víctor Hugo. Y la voy a recitar en francés, dice el orador, porque yo no la puedo traducir al español, pero sí lo van a hacer los intérpretes. En lo oscuro del cielo, un punto titila. Miren, crece, brilla, se acerca enorme y plateada. Oh, República Universal, aún no eres más que una chispa. Mañana serás el sol. Muchas gracias. Evharisto Costa. Terminando con ese poema donde mencionaba una chispa que se va a convertir en un sol, así decía una de las últimas frases, le deja una carga pesada a Germán cuando dice que no hay opciones Costas, y efectivamente a su mes atrás, cuando cerraba la campaña electoral Alexis Tsipras, subió al escenario Pablo Iglesias y juntos estuvieron ahí como representantes de esta nueva Europa, y al día siguiente el diario de Syriza titulaba Syriza, Podemos, venceremos, así que parece que les gusta usar mucho la palabra venceremos. Y Germán, te toca ahora tratar de explicarnos si es posible vencer y si vencerán ustedes en España. Bien, muchas gracias. Bien, buenas tardes a todos y a todas los que estáis aquí presentes. Buenas tardes a los que están fuera pasando calor, viendo la pantalla, pues esta mesa especial dedicatoria a la gente del Círculo de Podemos Argentina que está aquí, que siempre nos ha tratado con hospitalidad y cariño, ¿no? Y como es de rigor, por supuesto, mi agradecimiento al Ministerio de Cultura y especialmente a Ricardo Foster, quien, esto no es un dato menor, en abril de 2014, cuando el proyecto de Podemos era un plan que estaba empezando a dar sus primeros pasos, pues se interesó sobremanera por lo que estaba pasando y bueno, pues me invitó particularmente a participar en el foro Encuentro Federal de la Palabra que se desarrolló, que tuvo lugar en Tecnópolis, ¿no? Debo confesar que viendo ayer aquí al Teatro Cervantes, al foro, sentí una sana envidia por ver a clases populares de todo tipo de extracción social abarrotando, haciendo cola 2 veces en torno a este precioso lugar, este precioso teatro para aprender o para intercambiar ideas en torno a 2 palabras preciosas como son la emancipación y la igualdad, ¿no? Y qué envidia también ver aquí a políticos de primera fila, políticos con responsabilidad de gobierno, utilizando un lenguaje teórico tan afinado y manteniendo una complicidad y un código con los asistentes. Qué envidia, de verdad. Ojalá tuviéramos esto en España pronto. Ojalá, de verdad. Ojalá tuviéramos esto pronto en España. Bueno, se nos invita, y aquí bueno, mi intervención quizá va a marcar un desplazamiento con respecto a lo que ha dicho el compañero de Syriza. Se nos invita a reflexionar sobre las nuevas izquierdas. Interesante este plural. Me parece que es muy interesante que los organizadores de este foro hayan hablado de izquierdas y no de la izquierda. Me parece que es un dato significativo. Y las tradiciones populares en Europa, ¿no? Me gustaría en mi intervención transformar un poco la pregunta, o transformar un poco el horizonte de diálogo al que se nos invita y plantear algunas preguntas al respecto. Por ejemplo, ¿qué sentido tendría apostar por la izquierda o por las izquierdas cuando el hilo de la continuidad histórica, por diferentes motivos, se desgarra
y las herencias populares se ven sometidas a procesos de erosión y desertización por las ideologías neoliberales hegemónicas, ¿no? Por ejemplo, es un problema que es acuciante en Europa y particularmente en España, después de 40 años de dictadura y después del trauma o del shock de la guerra civil, que produjo que la izquierda no se viera reflejada en determinadas tradiciones populares o que determinada izquierda, entre comillas, como la izquierda del Partido Socialista Obrero Español, abogara por un proceso de modernización que tenía como precio erradicar la memoria histórica. En ese sentido, creo que hay una diferencia fundamental entre la coyuntura española y la coyuntura latinoamericana, aunque, como voy a intentar explicar en mi intervención, hay puntos de contacto y paralelismos cada vez más importantes y cada vez más acuciantes, ¿no? O, por decirlo de otra forma, ¿en qué medida estamos obligados a pensar en el futuro de la izquierda o el futuro de las izquierdas en relación con las tradiciones populares en Europa desde una situación inédita que podríamos definir de pobreza experiencial, ¿no? Y cuando hablo de pobreza me refiero a una situación de orfandad, una situación de pérdida de tradición, una pérdida de tradición que es resultado quizá de la apatía de la izquierda a la hora de reivindicar esas tradiciones del pasado, pero también que tiene como causa procesos tecnológicos, transformaciones culturales de no poco calado. A la hora de entender este desgarro o esta ruptura de la tradición, lo digo para enfocar el problema al que se nos invita en esta mesa, creo que hay que contar al menos con 3 factores. En primer lugar, algo que no es un dato baladí, a partir del siglo XIX, la entrada en escena de la sociedad de masas. Ya no podemos hacer política al margen de la sociedad de masas. Y a la hora de reflexionar sobre los contenidos populares tenemos que tener en cuenta que lo popular está impregnado, está incrustado en una estructura ya masiva de comunicación. En segundo lugar, lo que podríamos también definir como la alteración y mutación de las pautas perceptivas y comunicativas desarrolladas al hilo de las nuevas tecnologías comunicativas. Y lo estamos viendo continuamente todos con Internet, con el WhatsApp, cómo no podemos vivir al margen de estas nuevas tecnologías de la información y cómo esto también ha alterado nuestra capacidad de orientarnos en el mundo. Hemos perdido capacidad de orientación en el mundo justamente porque estas nuevas tecnologías nos impulsan a la fragmentación, a la discontinuidad de la experiencia. Es muy difícil mantener identidades tradicionales en un mundo que está continuamente sacudido por información a toda velocidad, ¿no? Y por último, como último dato, pero no menor, a la hora de analizar este desgarro o esta pérdida de tradición o esta ruptura del hilo rojo, ¿no?, que nos podría comunicar con generaciones anteriores, destacaría un elemento muy importante y que, bueno, un elemento del cual pues, América Latina y particularmente la experiencia argentina nos ha dado pues, ejemplos muy interesantes, ¿no? El mayor protagonismo del factor cultural en las sociedades contemporáneas y también el mayor protagonismo cultural en las nuevas lógicas del capitalismo creciente desde la década de los 70. O sea, cómo el nuevo capitalismo, ese capitalismo que surge después de las luchas de los 60, es capaz de cooptar todas esas luchas sociales que se produjeron, al hilo también de una ideología hegemónica que ha sido dominante, no lo podemos negar, en las últimas décadas. Lo que quisiera indicar sintéticamente es que hoy la pregunta sobre la posible relación entre las nuevas izquierdas y las tradiciones populares en Europa no puede desligarse del mal llamado problema de la masa, o mejor dicho, de la necesidad de que la izquierda o de que las izquierdas adquieran una mayor sensibilidad y capacidad de comprensión respecto a un nuevo problema. Y aquí estoy, desde luego, pensando más en el caso español que en el caso latinoamericano. A saber, reconocer, por utilizar una metáfora, la almendra de un pueblo en construcción, de un pueblo en formación. Ayer Íñigo, por ejemplo, habló mucho de esto, de la necesidad de construir un nuevo pueblo, una nueva mayoría social en España. Pues bien, reconocer la almendra de ese pueblo en formación, en construcción, en proceso de aprendizaje político, después de muchos años de derrotas y después de muchos años de desintegración del tejido civil,
bajo la cáscara no pocas veces sucia, impura y amarga de la sociedad de masas. Creo que este debate para nosotros en España y en relación con lo que puede aportar Podemos al escenario de izquierdas es extremadamente importante. Y esto es lo que quería aquí, pues, en mi intervención plantear, ¿no? Para ello voy a recoger un poco la intervención de ayer de Íñigo, aunque, bueno, por deformación profesional voy a intentar plantearla desde un punto de vista más teórico. Íñigo ayer, y esto es un mantra, ¿no?, que solemos utilizar en Podemos, Íñigo ayer destacó cómo no se puede entender la experiencia política de Podemos al margen de ese desplazamiento de placas tectónicas que fue el 15M. Esto no quiere decir que el 15M fuera la causa necesaria de Podemos, pero es cierto que esa relación de continuidad existe y lo que voy a intentar un poco es explicar por qué, a diferencia de otros diagnósticos de lo que aconteció, o a diferencia de otros diagnósticos sobre lo que supuso el 15M, en Podemos planteamos otra hipótesis, ¿no? Voy a tratar de definir qué dos tipos de interpretación estaban en juego alrededor del 15M y por qué Podemos no las compró o se desmarcó de ellas. Siguiendo esta estela, quisiera abundar en el hecho de que la lectura del 15M por parte de Podemos extrae una lección muy diferente de estas dos interpretaciones, ¿no? Una interpretación la voy a denominar, perdonad la terminología, una lectura, voy a llamarla endógena de la situación, ¿no? Una lectura que entiende que entendía que lo que estaba pasando en el 15M era consecuencia necesaria de un proceso que podía ser reconstruido analíticamente y era un poco el resultado de procesos también del nuevo capitalismo de los últimos tiempos. Esto es lo que voy a llamar la lectura endógena, una lectura interna. Esta lectura a la que no me parece adecuada, que no nos parecía adecuada, que tiene también otra expresión, que sería la idea de que lo social en última instancia determina lo político, de que la política es en última instancia la acumulación de fuerzas que se realiza en el ámbito de lo social. Va a llamar a esta lectura endógena, ¿no? Pues esa es la lectura de la que nos desmarcamos, ¿no? Porque esto tiene que ver también con una comprensión de lo popular y una comprensión, por ejemplo, de un concepto que, bueno, muchos seguramente conocéis, que es el concepto de multitud, ¿no? Si realmente, pues, el 15M fue un fenómeno de multitudes, ¿no?, en el sentido de Negri y de Hart, ¿no? La otra lectura que parecía desacertada respecto al 15M es lo que llamaríamos la lectura exógena. Es una lectura que interpreta la indignación o que interpretaba la indignación en un determinado escenario donde se oponía un pueblo puro o una ciudadanía pura, apolítica y un poder institucional estructurado de forma hermética, ¿no?, sin pensar las mediaciones existentes entre ese supuesto pueblo puro y el poder estatal, ¿no? Esto es lo que llamaría la lectura exógena, ¿no? La lectura, por empezar con la primera interpretación. Esta primera lectura endógena del 15M tendría ya, pues, una premisa histórica, ¿no? Esta idea marxiana de que el capitalismo genera sus propios sepultureros o que las propias contradicciones del sistema generan su autodestrucción, ¿no? En eso, pues, lo que nosotros observábamos era que, a diferencia de compañeros de otras formaciones políticas o de otros movimientos sociales que entendían que lo que estaba sucediendo en el 15M era una victoria, es decir, que ya estábamos ganando porque había muchas asambleas, porque es verdad que había cambiado el sentido común, la idea de que había como una especie de politización en el ambiente, un clima muy diferente del que había existido en otras épocas. Todo eso lo interpretaban estos compañeros como una victoria, ¿no?, como una victoria que había que apuntalar. Claro, como ayer también recordaba Íñigo, la paradoja era que mientras predominaba esa lectura de la situación como victoria, el neoliberalismo cada vez era más depredador y privatizaba cada vez más rápido, ¿no? Entonces, esa sensación, digamos, generó un cierto desconcierto. Bueno, ¿cómo es posible que vayamos ganando y estemos en la peor situación posible, ¿no? Esto es lo que causaba cierta perplejidad. Esta lectura, y aquí ya me muevo en un plano más teórico, por una parte,
subestimaba la capacidad de cooptación del poder, ¿no? La idea de que el poder siempre es reactivo, la idea de que el poder siempre dice no, y que lo que mueve la transformación social es la lucha de la ciudadanía, la lucha de la sociedad civil, ¿no? Parece que esta lectura no acertaba a ver que el sistema, por llamarlo así, tiene una capacidad de cooptar la propia resistencia que no puede dejarse de lado tan fácilmente, ¿no? Y luego otro punto muy importante que era que esta lectura subestimaba una descripción del escenario político en términos de antagonismo. Por eso el concepto de casta que empezó a utilizarse en Podemos prendió tan fácilmente, porque era una manera de introducir la cuestión del antagonismo en un marco político donde los movimientos sociales no lo utilizaban y donde efectivamente pues, la propia lógica del sistema tampoco estaba, desde luego, con ganas de hablar de términos antagónicos, ¿no? Si os fijáis, una de las mayores aportaciones al lenguaje político de los últimos tiempos en el ámbito de la práctica en España ha sido esta introducción del término casta, ¿no? No ya capitalismo, no ya burguesía, sino utilizar un antagonismo diferente, en términos mucho más sencillos, pero que también podían allanar el camino para una profundización del problema. Por otra parte, lo que llamamos la lectura exógena impedía captar lo que estaba realmente pasando. Reparad en el hecho de que los primeros días de manifestaciones en Sol fueron cubiertos por los medios de comunicación bajo los términos de la palabra indignación. En esos momentos estaba el libro de Hessel en boga, estaba circulando, y los periodistas y los medios de comunicación hábilmente utilizaron el término de Hessel para describir lo que estaba pasando. El problema de ese término es que encuadraba la situación política y el cambio de sentido común que se estaba produciendo en esas plazas en términos de una suerte de queja individual frente al sistema, ¿no? Como si fuera una reivindicación puramente individual. Poco después, en los medios de comunicación, en los semanarios más prestigiosos, aparecían los indignados. Y los indignados eran personas individualizadas y atomizadas que expresaban su queja personal. Una forma en la cual los medios de comunicación trataron de describir el fenómeno despolitizándolo. Curiosamente, esta imagen desideologizada de la indignación, que ha calado, creo, en otros sitios, pero que a mi modo de ver no responde a la realidad, planteaba también el escenario de una forma dicotómica, ¿no? Por una parte, un pueblo puro, un pueblo, digamos, que expresaba su malestar social, su indignación, y por otro lado, el poder, un poder institucional, efectivamente, cada vez más corrupto, ¿no? La democracia, escribía Cicerón sobre la República, es locura y libertinaje pestífero. Conocido es el inmemorial desprecio elitista hacia las clases trabajadoras subalternas, según estas élites compulsivamente necesitadas de adulación demagógica e incapaces para la capacidad política, ¿no? Lo que se destacó o lo que apareció en un primer momento en el 15M fue una especie de desprecio de la capacidad política de la sociedad civil. En un trabajo magnífico sobre los motines de subsistencia en la Iglesia del siglo XVIII, Edward Palmer Thompson introduce la noción de economía moral para cuestionar el uso habitual por parte de los historiadores de la categoría de motín, un motín irracional. Un concepto, según Thompson, que oculta más de lo que muestra al no considerar al pueblo como agente histórico. Algo parecido sucedió en las lecturas exógenas del 15M. No advertir que detrás de las movilizaciones y detrás del trabajo en las plazas subyacía lo que podíamos llamar con Thompson una economía moral, una gramática en virtud de la cual la queja individual, la insatisfacción en términos casi naturalistas, se expresaba en términos políticos. En este artículo lo interesante es que Thompson no trata de eliminar la existencia de condicionantes materiales, pero considera que las acciones políticas muchas veces se analizan apresuradamente como ocasionales, espasmódicas, interrupciones compulsivas, más que autoconscientes o activadas. Es decir,
simples respuestas a estímulos económicos o como rebeliones del estómago. Esta naturalización, ¿no?, de la indignación, esta despolitización, tuvo lugar entre muchas lecturas del 15M, ¿no? Y esta forma de entender lo que estaba pasando como una rebelión juvenil, vital, pero que en el fondo no entrañaba nada serio, fue bastante predominante en la lucha ideológica o en la disputa ideológica sobre el sentido del 15M, ¿no? Fijaos la diferencia que existe entre el concepto Podemos o entre la palabra Podemos y el tipo de poder o el tipo de poder que plantea la ideología neoliberal, lo que algunos han llamado la lógica del emprendimiento, esta necesidad de que todos seamos emprendedores de nosotros mismos. Lo que caracteriza la lógica del emprendedor es si tú quieres, puedes. Es decir, que basta con un esfuerzo subjetivo para solucionar cualquier problema. De hecho, desde esta lectura neoliberal o esta lectura realizada desde el neoliberalismo, el shock de la crisis, por utilizar la terminología de la intervención anterior, serviría de acicate o de oportunidad para mejorar nuestra situación personal o nuestra situación en el trabajo, ¿no? O sea, esta idea del poder como autoafirmación individual se contrapone explícitamente al Podemos en plural que nosotros reivindicamos y que trata de politizar y de no privatizar justamente ese malestar del que parte, ¿no? O sea, si Podemos... Si Podemos es porque podemos en plural, no porque llevemos a cabo un acto autoafirmativo de aislamiento respecto a los demás. Y esta gramática es justamente la que aprendimos en el 15M. Y es la gramática justamente que aprendimos en hechos como la plataforma de afectados por la hipoteca, ¿no? Contaba Ada Colau, una de las personas más representativas de este movimiento ciudadano, que cuando acontecieron los desahucios y muchas familias de clase media se vieron privadas de sus casas, el problema era convertir esa vergüenza individual en un acto político, porque esas personas pensaban que habían hecho algo malo, pensaban que era culpa suya, pasaban mucha vergüenza y mucho menos tenían intención de acercarse a las asambleas. Digo esto para que esto significa una llamada de atención y un cuestionamiento de esta idea de que es lo social o es la propia lógica de lo social o la propia lógica de la crisis económica o del hecho social en bruto lo que genera politización. Necesitamos mediaciones entre la crisis económica y el discurso. Por eso lo que aconteció en el 15M fue la introducción de una gramática política, una politización de la queja, ¿no? Y esto ha sido fundamental en España. Pero eso no se ha producido tanto reivindicando una memoria, una identidad colectiva anterior. Se está realizando desde la nada, desde una situación de pobreza, desde una situación de orfandad, de una situación en la que carecemos de referentes. Por eso, a lo que quizá ahora mismo nos queda es entender nuestra tradición y entender nuestra memoria histórica, pero desde una gramática en construcción, ¿no? Desde una gramática que parte, desde luego, de una coyuntura muy diferente. Iba aquí a plantear en qué medida en este impasse o en este bloqueo entre la lectura endógena y la lectura exógena apareció Podemos, pero voy a ir directamente un poco ya a resumir las conclusiones finales, ¿no? Una de las enseñanzas populares extraídas de todo lo que pasó alrededor del 15M fue, por tanto, la de hacernos sospechar de aquella imagen del proceso comunicativo y político en la que no cabían más figuras que las estratagemas del dominador y en la que, por la estructura del mensaje, no atravesaban los conflictos ni las contradicciones y mucho menos las luchas. Es decir, la idea, por ejemplo, de que los medios de comunicación eran un bloque monolítico que aplastaba cualquier conciencia crítica. Justo por esos años, algo se movió en España de una forma muy parecida a lo ocurrido en Latinoamérica.
Fue así como la comunicación política o la estrategia política se convirtió en cuestión de mediaciones políticas más que de medios técnicos. Un reconocimiento que fue de entrada una operación de desplazamiento para ver el proceso de la comunicación política desde el lado de la recepción. Es decir, la idea de que el poder necesita convencer, el poder necesita seducir y que la lógica de dominación siempre es una lógica dialógica, donde hay que entrar en el juego del poder, hay que entrar en el juego de los medios de comunicación, por poderosos que sean, por monolíticos que sean. Si una iniciativa política crece y prolifera transversalmente como Podemos, es sencillamente no solo porque sabe generar buenos dispositivos de escucha, lo cual no es poca cosa, sino porque lejos de presuponer una posición pasiva en el receptor del discurso, entiende que el receptor de ese discurso tiene una función protagonista decisiva a la hora de codificar y dar su asentimiento al mensaje. Por eso es muy importante señalar que en Podemos no decimos lo que la gente quiere oír, que es algo que se suele criticar mucho en determinados medios de comunicación. Si Podemos ha proliferado de la forma en la que ha proliferado es porque dice lo que la gente piensa, que es muy diferente. Es muy diferente decir lo que la gente piensa que lo que la gente quiere oír. Porque si decimos que en Podemos escuchamos lo que la gente piensa, estamos asumiendo en que la gente es un sujeto activo político. Es un sujeto que puede decir cosas, es un sujeto protagonista y no una mera materia prima manipulable. Y esto es algo que quizá no ha sido suficientemente advertido por otras iniciativas políticas. Voy terminando. Hay que reconocerlo. En España, la presencia e intensidad de los afectos en la política latinoamericana se ha interpretado y sigue interpretando muchas veces no como una forma diferente de praxis política, sino en el sentido de un inveterado obstáculo, pobre, anacrónico, en el paso necesario de la barbarie a la civilización. Esto también es consecuencia de la obsesión por la modernización que nos entró a los españoles desde los años 80. En esa medida, Latinoamérica se vio algo en el sentido común, afortunadamente esto yo creo que está cambiando, como algo que nada tenía que enseñarnos. Esta es la razón por la que la desafección y el cinismo políticos españoles han sido estimados como un signo de distinción. Hemos sido muy cínicos y hemos sido muy snobs en las últimas décadas en España. Sin embargo, en relación con el desplazamiento del sentido común ocasionado tras el 15M, Podemos nos está mostrando que en Europa también es necesario apelar a una dimensión afectiva, imprescindible para la configuración de un nuevo tejido social y una nueva praxis política. Puede, por tanto, que el debate político de España en los próximos tiempos se debata entre dar una nueva oportunidad a esta lógica de la distinción, y estoy pensando en una iniciativa como Ciudadanos, o ahondar en una política plebeya y una política popular. Ese quizás sea el futuro próximo de España en los últimos tiempos. Porque el problema quizá ya, como están advirtiendo las élites, no es tanto lo viejo contra lo nuevo, sino lo nuevo que se vehicula o que cristaliza en una nueva lógica subjetiva popular o en lo nuevo que trata de legitimar el statu quo. Esta es, digamos, la opción interesante que puede aparecer en España en los próximos tiempos. Somos conscientes de que preguntarse por la dimensión afectiva del pueblo es entrar en un terreno muy espinoso. Nos acerca a un problema estético-político, en tanto que se vincula con una dimensión sensible, a saber, el papel de los afectos a la hora de construir una hegemonía política. Termino ya con un ejemplo, ¿no?, que tuvo lugar la pasada semana. En Podemos Cultura nos acercamos a Valencia para reflexionar sobre un acontecimiento popular como las fallas en Valencia. Si no conocéis, las fallas son una fiesta muy popular en esa zona donde pues, se queman ninots o se queman muñecos que construyen pues, asociaciones o artesanos a lo largo del año, ¿no? En un documental que aparecía en torno a las fallas en esos días y que nosotros pudimos ver, se planteaba cómo las fallas, en tanto que reivindicación cultural, en los años 30 fue objeto de propaganda por parte de los dos lados, ¿no? Por parte del bando republicano,
y por parte del bando franquista, ¿no? Tanto los franquistas como los republicanos veían que la cultura popular tenía algo que decir, algo que decir sobre la política y que era un momento de construcción popular importantísimo, ¿no? Desgraciadamente, lo que ha pasado en España es que esas fiestas, esa tradición popular, se ha abandonado por parte de la izquierda. No ha habido mucha gente que, por ejemplo, en Valencia haya defendido las fallas o la cultura popular desde una posición de izquierda. Y eso ha dejado el terreno abonado a la derecha, quien sí que ha hegemonizado una fiesta como las fallas. Curiosamente, en ese documental, y con esto ya termino, se planteaban dos estrategias comunicativas y dos estrategias populares a la hora de acercarse a las fallas. La lógica franquista trataba de utilizar las fallas para dar miedo y por ello pues, construía enormes ninots donde aparecía la hidra roja, el peligro del comunismo, pero la estrategia comunicativa era generar miedo. Mientras que la interpretación popular de las fallas por parte de la izquierda republicana fue entender las fallas como algo, digamos, que representa al pueblo en su vertiente más satírica, en su vertiente más solidaria, planteando valores como la corporalidad, la sensualidad, la desmitificación del poder, todos esos valores que generalmente asociamos a lo popular. Creo que estamos hoy en día en España en una situación muy parecida, o la cultura del miedo o la cultura de la ilusión, y va a vencer la cultura de la ilusión. Gracias, Germán. Y por último, para cerrar esta mesa, está con nosotros la representante del Sinn Féin. Como les decía antes, creo que para nosotros es realmente un honor que la hayan invitado y especialmente para poder hacer este nexo entre lo que implica una lucha por la liberación nacional y también la cuestión social, muchas veces tapada justamente por los grandes medios de comunicación, por este aspecto central que tenía la cuestión nacional, y por eso digo, creo que es la verdad y un lujo y un honor contar ahora nosotros con Martina. Compañeros y compañeras. Y compañeras. Unas pocas palabras neerlandesas. Tommy Intoxasta. Yo estoy muy feliz de estar con ustedes aquí hoy. Los lazos entre Irlanda y Argentina son de larga data y son históricos. Argentina tiene mayor población de irlandeses en el mundo no angloparlante. La cantidad de personas con ancestros irlandeses que viven aquí se calcula en más de 500.000 personas. Y por muchos siglos, nuestras dos naciones y nuestros pueblos han luchado largamente contra la colonización común de otros. Yo me voy de aquí mañana para viajar a los territorios palestinos ocupados en mi capacidad como presidente de la delegación del Parlamento Europeo sobre Palestina. Nuestros amigos en Palestina sufren tremendamente de la opresión neocolonial moderna de Israel, un programa sionista de ataque intencional y terrible que se compara con los peores ejemplos del apartheid y genocidio en todo el siglo XX. Yo estoy con ustedes
y yo estoy con Palestina como una republicana irlandesa orgullosa que cree en la soberanía y autodeterminación de todos los ciudadanos y como una internacionalista dedicada que cree que nuestra solidaridad colectiva es la responsabilidad de toda la humanidad. Para mí, el internacionalismo no debe reducirse a una palabra de moda radical o a un señalador ideológico. Para mí, el internacionalismo progresivo es, de hecho, la solución práctica para la globalización regresiva neoliberal. El internacionalismo progresivo es realmente el fuego brillante y reluciente del futuro esperanzador de mañana para todas las personas en este planeta. Es un fuego que aprovecha las conexiones de las comunidades que luchan por la justicia en todo el mundo, todos los días y de todas las maneras. Es una llama que vive en la reunión de camaradas de todas las edades y todos los géneros que sin temer fallecen y ceden su libertad en nombre de la causa mundial del cambio. Quizás la esencia del internacionalismo se describe mejor en las palabras de nuestro gran líder socialista irlandés, James Connolly, quien en 1907 escribió: porque nuestras exigencias son muy modestas. Lo único que queremos es el planeta. James Connolly fue uno de los mayores activistas socialistas y laborales de principios del siglo XX. Él estaba activo en nombre de los trabajadores, activo en nombre de los sindicatos, activo a nivel internacional y, por supuesto, por sobre todo, activo por Irlanda. Fue uno de los líderes de nuestra gran rebelión irlandesa en 1916, el alzamiento de Pascua. Ese alzamiento realmente comenzó a eliminar la asfixia colonial de Gran Bretaña en nuestra gran nación. Una lucha que seguimos y que celebramos políticamente hoy. Ese alzamiento de Pascua de 1916 sucedió después de 700 años de ocupación militar británica, en donde se suprimió la lengua irlandesa, donde se declararon ilegales los nombres irlandeses, donde la tierra irlandesa fue robada y vendida, los habitantes irlandeses fueron torturados y exilados, donde se aplicaron las leyes inglesas, las costumbres, las religiones y los títulos. Los pobladores irlandeses lucharon sin temer antes. Se habían levantado en muchas ocasiones en siglos anteriores, uniéndose sin importar las diferencias sociales y de clase, rebelándose contra la agresión colonial británica. Pero en 1916, con James Connolly y sus camaradas, comenzó una nueva fase imbatible en la larga lucha por la libertad nacional. Nosotros, mi partido Sinn Féin, fuimos creados en 1905. En ese sentido, somos más un poco la vieja izquierda más que la nueva izquierda. Somos el partido político más antiguo en Irlanda. Ahora somos el principal partido político en la isla de Irlanda y somos el único partido político importante que está activo y está representado en todos los foros de toda la isla.
Nuestros líderes lucharon y murieron en 1916. Establecieron la proclama de 1916 prometiendo custodiar a todos los niños de la nación en forma igualitaria. En 1918 crearon el primer Parlamento Nacional de Irlanda y lucharon contra los británicos hasta detenerlos hasta que se consiguieron las negociaciones en 1921, lo que llevó a la división de Irlanda, creando dos estados separados, de la República de Irlanda y la Irlanda del Norte. Algunas personas irlandesas aceptaron la división. 26 condados obtuvieron su independencia política de Gran Bretaña. Crearon nuevos partidos políticos que se formaron y constituyeron los principales gobiernos de la República de Irlanda durante los últimos 90 años. Los otros 6 condados se convirtieron en el nuevo estado de Irlanda del Norte, un estado en el cual yo nací. Irlanda del Norte, como yo lo llamo, como republicana, el norte de Irlanda quedó en manos británicas para proteger los intereses económicos, políticos y de seguridad y sectarios en Irlanda. Se basaba en la discriminación estructural, la opresión sistemática y un gobierno unipartidario del Partido Unionista británico. En 1998 se llevaron a cabo negociaciones de paz multipartidarias que llevaron al acuerdo de Viernes Santo y pusieron fin a décadas de rebelión armada en el norte. A mí me liberaron ese año después de pasar 13 años y medio en las cárceles británicas por mi papel en la lucha armada. Mi preciado marido, Paul Kavanagh, fue liberado al año siguiente después de 15 años en las cárceles británicas. El acuerdo de Viernes Santo proporcionó una plantilla de poder compartido para la igualdad, los derechos humanos y la inclusión, que por primera vez permite una transición pacífica hacia una nueva nación irlandesa dentro de un marco político unificado. Hoy, en Sinn Féin, estamos todavía luchando políticamente para poner fin a la injusticia de la división y reunir Irlanda políticamente, territorialmente y culturalmente. Pero no estamos luchando solamente contra el legado de la colonización política de Gran Bretaña. También hoy en día estamos luchando contra la plaga del imperialismo económico igualmente venenoso. Los cambios que los republicanos irlandeses han logrado para luchar contra la colonización política ahora inspiran las esperanzas de toda una nación insular. Ciudadanos que en décadas recientes eran sacrificados en el altar de la codicia internacional y la economía neoliberal. Nosotros en Sinn Féin estamos liderando el cambio en ambas jurisdicciones políticas de los estados divididos de Irlanda. Ambos han sido dañados por la economía capitalista conservadora. Nosotros somos el único partido político en la izquierda europea que está luchando simultáneamente el programa de austeridad y en dos instituciones políticas separadas, en dos estados distintos, con dos divisas distintas y en una sola isla, al tiempo que promovemos constantemente un proceso de paz, de transición permanente, alejándonos del conflicto armado. Esas realidades nos presentan
algunos de los mayores desafíos prácticos y políticos que enfrenta cualquiera de nuestros camaradas en la izquierda europea, pero son desafíos que estamos enfrentando en forma directa. Una vez más, nos orientamos y nos alientan las palabras de James Connolly, que en 1908 escribió: todo movimiento político social que espera alcanzar el éxito debe expresarse en función de las condiciones actuales o programando los desarrollos futuros. Connolly entendía la importancia de prestar el idealismo dogmático a través de la realidad de la política pragmática. Y el abordaje de Connolly es uno que nos puede enseñar mucho hoy en día. En el norte de Irlanda, el líder de Sinn Féin, Martin McGuinness, es el primer ministro conjunto, junto con mis otros colegas en la Asamblea que comparten poder. Martin McGuinness está siempre planteando el programa de igualdad en el epicentro de la política social, económica y política. No es fácil. La jurisdicción continua de Gran Bretaña del norte de Irlanda significa que el control financiero todavía lo tiene su gobierno en Londres. Nuestros acuerdos transformadores, por lo tanto, se ven restringidos por una flexibilidad financiera limitada. Además, la Asamblea, que comparte el poder en el norte de Londres, significa que Sinn Féin es socio en el gobierno de unionistas británicos liberales, neoliberales, conservadores de derecha. Su instinto es contra nuestra agenda de igualdad sustancial. Sin embargo, cuando se presentan oportunidades para mejorar la política social a través de mecanismos fuertes de igualdad, ocasionalmente se los convence, viendo los resultados prácticos mejorados para las secciones o sectores más pobres de nuestra sociedad. En el sur de Irlanda, Sinn Féin, el líder de Sinn Féin, Gerry Adams, es el líder de la oposición efectiva. Él es, sin duda, el mejor líder que el republicanismo nunca haya tenido. Sinn Féin es el partido de la oposición más popular en ese estado. Y estamos impulsando toda campaña importante para el cambio progresivo. En contraste con el norte de Irlanda, la dificultad que enfrentamos en el logro del cambio en el sur de Irlanda no es la ausencia del poder político económico. El problema es simplemente la ausencia de la voluntad política y económica de la élite gobernante, que le tiene miedo al cambio y que se beneficia de la inequidad. A pesar de estos desafíos, nosotros en Sinn Féin hemos demostrado que hay una mejor manera en ambos estados, de dirigir ambos estados en nuestra isla. Consideremos el enfoque de nuestro partido en oponerse al tema de los cargos al agua residencial, una agenda de privatización neoliberal. En la Asamblea, en el norte de Irlanda, mi partido condujo la campaña contra los cargos para el agua y la privatización de la misma. Hace 7 años, una gran demanda de introducción, cargos, un gravamen al agua residencial privado estaba siendo impulsado por intereses poderosos neoliberales, el gobierno británico y el sector privado. En Sinn Féin tuvimos éxito en utilizar nuestro poder ministerial y política para oponernos a los cargos sobre el agua y su privatización. Detuvimos su agenda totalmente.
7 años después, la lógica y la ética de la posición de Sinn Féin ahora se ha diseminado al otro estado, en el sur de Irlanda. Mientras que la élite gobernante promueve vehementemente la introducción de cargos privatizados al agua, Sinn Féin, junto con otros camaradas en la izquierda irlandesa, se para fuerte en su oposición al mismo. No vamos a tolerar cargos al agua residencial privados y si formamos el nuevo gobierno irlandés, vamos a revertir la legislación y la agenda de privatización del gobierno actual de coalición de derecha. La oposición práctica y con principio de Sinn Féin a los cargos al agua en los dos estados diferentes de la isla ha probado ser positivo y probamos que hay una mejor manera, una agenda social republicana de izquierda que pueda beneficiar a los ciudadanos irlandeses a pesar de todos los desafíos que existen. En contraste, la agenda de privatización global, ilustrada por el tema de los cargos al agua, todavía hoy está siendo impulsada por los ideólogos de la derecha en otros estados de Europa. La privatización de los servicios públicos y la soberanía política forman la espina dorsal del programa desastroso de rescate europeo de Troika. En el sur de Irlanda, 17.000 millones de euros fueron saqueados de las reservas de jubilaciones irlandesas en 2010 para satisfacer las demandas del préstamo de Troika. Y nosotros, como hemos visto en otros países como España, Grecia y Portugal, vemos que la élite gobernante constantemente ha sacrificado el dolor del pueblo por las ganancias de los banqueros. Entonces, hoy, nosotros en Irlanda hemos descubierto que los desafíos que enfrenta la izquierda europea son complejos y tienen múltiples niveles. En términos ideológicos, la izquierda europea debe abrazar su responsabilidad colectiva para enfrentar la agenda de austeridad del capitalismo conservador y neoliberal. Debemos, sin temor, oponernos a su agenda, parándonos en los principios más finos de colectivismo y socialismo. Y también debemos señalar las contradicciones inherentes y las fallas en su proyecto neoliberal. El neoliberalismo se está ahogando en sus propias contradicciones. Busca la privatización total y demanda que el rol del Estado en la sociedad se reduzca. Sin embargo, la economía neoliberal confía en los servicios del Estado, la inversión del Estado y los contratos del Estado para mejorar las ganancias del sector privado. La economía neoliberal depende del bienestar del Estado para complementar las tareas o los trabajos de bajo sueldo del sector privado. Depende de la legislación del Estado contra los derechos de los trabajadores y los sindicatos para preservar una estructura de poder no igualitaria. La ideología progresista por lo tanto, se tiene que concentrar en el uso del Estado para respaldar los derechos de los trabajadores, ejecutar mecanismos de igualdad y restringir la persecución de las ganancias que no sean a costa de los trabajadores. En términos políticos debemos tratar
de con confianza y convicción oponernos a estas malas tendencias. Nuestras posiciones políticas tienen que estar basadas en el desarrollo detallado y comprensión de las políticas prácticas que transformen las estructuras del Estado, con base en modelos económicos sustentables. Esos modelos que construyen el crecimiento económico sobre la base de entregar resultados de política social progresista. Tenemos la agenda alternativa. Ahora necesitamos la confianza para definir constantemente y redefinir y refinar cómo prácticamente vamos a implementar los cambios necesarios. En particular, la izquierda europea debe oponerse fuertemente a la Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión entre la Unión Europea y los Estados Unidos, conocida como ATCI. Que una vez más va a privatizar la soberanía política para las ganancias multinacionales privadas. Debemos desarrollar alternativas internacionalistas efectivas que puedan entregar resultados opuestos, contundentes, concentrados en la necesidad de los ciudadanos. En términos prácticos, debemos asegurar que ahora podemos entregar cambio real, no solamente eslogans. A veces esto significa elecciones duras, concesiones estratégicas y largas luchas. Desafortunadamente, no hay una hoja en blanco de la cual podamos comenzar a escribir la nueva dirección económica del mañana. Estamos donde estamos, pero también sabemos a dónde vamos. Y esa certidumbre significa que podemos lograr cualquier cosa utilizando nuestra imaginación, nuestra creatividad, el colectivismo y la determinación ideológica que tenemos a montones. En cada uno de estos desafíos, la fuerza más grande que tiene la izquierda europea es la unidad y la solidaridad. La unidad es un eje central de Sinn Féin. En la política irlandesa interna, estamos liderando el desarrollo de una coalición izquierda irlandesa, donde queremos unir a los partidos progresistas, a los sindicatos, y a los activistas de la sociedad bajo un conjunto de objetivos prácticos que colectivamente podamos cumplir en un nuevo gobierno. Creemos que la unidad es la base de la fortaleza futura y nuestro compromiso a la sociedad no significa protestar codo a codo con camaradas de izquierda en Grecia, en España, en Portugal, en Francia, en Gran Bretaña y en otros lugares. También significa que debemos comenzar a intercambiar, compartir las lecciones y los errores que todos hayamos experimentado en nuestras luchas separadas. Debemos reconocer las estrategias a largo plazo basadas en el conocimiento para el cambio que se tiene que desarrollar y entregar simultáneamente en toda Europa y más allá. Si hemos de causar una transformación real y significativa. La visión que une estas diferentes tendencias de lucha es el concepto de internacionalismo y es una visión progresista que ha inspirado aquí, me ha inspirado aquí a venir a la Argentina. Y esto me remonta ahora a Palestina. Y esto tiene que ver con los valores de Irlanda y con los movimientos de izquierdas progresistas de Europa. Entonces, les digo que de acá me voy y cuando me vaya espero que todos hayamos aprendido unos de otros y lo que es más importante es que todos nos hayamos unido en esperanza. Para concluir,
Para concluir, quiero dejarlos con unas palabras escritas por un poeta republicano irlandés, un luchador del IRA, y Bobby Sands, que hizo una huelga de hambre, que murió en la huelga de hambre. Murió durante su huelga de hambre en la prisión de Long Kesh en 1981. Bobby Sands escribió un diario. Para los primeros 17 días de su huelga de hambre de 66 días por estado político, por condición política. Su pasaje para el mañana, decía para mañana, 14 de marzo de 1981, hace eco de palabras que también deberían hacer eco de luchas internacionales colectivas, de justicia, emancipación e igualdad en esta misma sala. Él dijo, y cito, todos, republicanos o no, tenemos un rol que jugar. Ningún rol es demasiado grande ni demasiado pequeña, nadie es demasiado viejo ni demasiado joven para hacer algo. Hay tanto que hacer que ninguna porción selecta o pequeña podría hacerlo solo. Solo la masa más extensa de la nación irlandesa asegurará el logro de la República Socialista, y eso solo puede lograrse con trabajo duro y sacrificio. Bueno, trabajo duro y sacrificio en Grecia se llama Syriza, en España Podemos y en Irlanda se llama Sinn Féin. Muchísimas gracias. Emocionante, ¿verdad? Antes de comenzar esta conferencia, Martina me comentaba, recordaba de cuando ella estaba en prisión y que no había imaginado que vendría alguna vez a Buenos Aires. Y la verdad, yo nunca hubiera imaginado que en el Teatro Cervantes escucharíamos hablar de James Connolly o de Bobby Sands. Es emocionante e impresionante, sin lugar a dudas. Y además, el peso de las palabras que en un momento Martina dijo y resaltó, el norte de Irlanda, que no es lo mismo que hablar de Irlanda del Norte, que es un invento de los ingleses justamente para dividir la isla. Y qué importantes las palabras, también como Germán trataba de analizar las diferentes interpretaciones respecto del fenómeno del 15M, del fenómeno de Podemos. Y creo que uno de los grandes méritos del foro, de este foro, es que estamos encontrando otra mirada de Europa, una que tal vez no se ve todos los días, en los grandes medios de comunicación, a Syriza, a Podemos, al Sinn Féin, y no se ven tampoco muchas agendas alternativas. Sabemos que hay muchos que los hacen, por supuesto en la televisión pública va de suyo que hay un lugar para eso y en muchos ámbitos, y por eso creo que es un lujo el hecho de poder estar ahora aquí en el Teatro Cervantes y poder escuchar a Costas, a Germán y a Martina. Hay mucho más, no se vayan, ahora viene otra mesa. Gracias a todos. Muchas gracias a nuestros ponentes.